Hace más de 2500 años, en el corazón de lo que hoy es la frontera entre la India y Nepal, una profecía marcó el nacimiento de un niño destinado a cambiar el curso de la humanidad. Corría el año 563 a.C., en el reino de Kapilavastu, gobernado por el rey Shuddhodana de la dinastía Shakya. La reina Maya Devi tuvo un sueño. Un elefante blanco descendía del cielo e ingresaba en su vientre. Los sabios lo interpretaron como augurio divino. Nacería un ser excepcional. Poco tiempo después, bajo un árbol en el jardín de Lumbini, la reina dio a luz. El recién nacido dio 7 pasos apenas tocó la tierra y proclamó: «He venido para despertar al mundo». Le llamaron Siddhartha Gautama. Su nombre significa «el que alcanza su objetivo». Su madre murió 7 días después. Fue criado por su tía, Mahapajapat Gotami, en la comodidad de un palacio que lo apartaba de todo sufrimiento. Su padre, temiendo que el niño siguiera el camino espiritual predicho por los sabios, lo rodeó de lujos, música, danza y placeres, asegurándose de que no conociera jamás el dolor, la vejez, la enfermedad ni la muerte. Durante su niñez, Siddhartha demostró una sensibilidad profunda. A los 9 años, mientras observaba una ceremonia en el campo, quedó absorto ante la visión de un campesino arando la tierra y las aves alimentándose de los gusanos removidos. Aquel instante quedó grabado en su alma. El dolor y la vida eran inseparables. El joven creció rodeado de maestros, arte, ciencias y entrenamiento en artes marciales. A los 16 años, su padre le organizó un matrimonio con Yasodhara, una princesa hermosa e inteligente. El objetivo era distraerlo de su posible despertar espiritual. Tuvieron un hijo, Rahula. Su nombre significa atadura, y no fue elegido por casualidad. Pero el destino no podía ser eludido. Un día, con poco más de 20 años, Siddhartha pidió salir del palacio. Su auriga, Chana, lo acompañó. Fue entonces cuando el velo cayó. Primero vio a un anciano encorvado, decrépito. Le preguntó a Chana: «¿Qué es eso?». «Eso, mi señor, es la vejez. A todos nos llegará». En una segunda salida, vio a un enfermo retorcido por el dolor. «¿Qué sufre ese hombre?». «Es la enfermedad, mi señor. Nadie está a salvo de ella». En una tercera ocasión, observó un cadáver. Siddhartha quedó paralizado. «¿Está muerto?». «Sí, todos moriremos, mi señor». Finalmente, en la cuarta salida, encontró a un asceta, sereno, en paz, sin posesiones, caminando por la senda de la renuncia. Siddhartha entendió que existía otro camino, uno que iba más allá del placer y del sufrimiento. Esa noche, el palacio le pareció una prisión de oro. El llanto de su hijo, la presencia de su esposa dormida, todo le pesaba. A los 29 años, Siddhartha tomó una decisión irrevocable. En la noche silenciosa, montó a su caballo Kantaka, acompañado de Chana. Al llegar al límite del reino, se despojó de sus ropas reales, entregó su espada, cortó su cabello y renunció a todo. La gran renuncia. Así la recordarían, de príncipe a mendicante, de heredero a buscador de la verdad. Comenzaba la gran travesía interior. Aquel fue el primer paso de una de las búsquedas espirituales más profundas de la historia de la humanidad. Siddhartha quería comprender la raíz del sufrimiento, la naturaleza de la existencia y hallar un camino hacia la liberación. Pero el sendero no sería fácil. Durante los siguientes años, vagaría por los bosques de Magadha y los valles del Ganges, cruzando aldeas y durmiendo bajo árboles, aprendiendo de los maestros más respetados de su tiempo, Alara Kalama y Uddaka Ramaputta. Pero ninguno de ellos satisfizo su anhelo. No quería simplemente absorber teorías, quería experimentar la verdad, directa, sin intermediarios. Así comenzó su etapa más radical, el ascetismo extremo. Se alimentaba de una sola semilla al día. Su cuerpo se volvió un esqueleto viviente. Los huesos le sobresalían. Su piel era como papel. Los aldeanos pensaban que moriría, pero él seguía.
convencido de que el dolor era la clave para la liberación. Una anécdota cuenta que, en ese estado de debilidad extrema, Siddhartha se acercó al río Nairanjana. Al intentar cruzarlo, casi se ahoga. Fue entonces cuando comprendió que el sufrimiento por sí mismo no conducía a la verdad. Recordó un momento de su infancia, cuando sentado bajo un árbol durante un festival, había entrado en un estado de profunda calma, claridad y alegría natural. Aquello era diferente al dolor o al placer sensual. Era equilibrio. Así nació la idea del camino medio, entre la autoindulgencia y la mortificación. Fue entonces cuando una joven llamada Sujata lo encontró bajo un árbol y le ofreció un cuenco de arroz con leche. Él lo aceptó. Sus compañeros ascetas lo abandonaron, creyendo que había traicionado el camino. Pero Siddhartha no buscaba aprobación, buscaba la verdad. Había recorrido ya 6 años de renuncia. Tenía 35 años. Y ahora, más lúcido que nunca, se sentó bajo una higuera sagrada en Bodh Gaya. Juró no levantarse hasta alcanzar la iluminación, aunque su carne se desintegrara y su sangre se secara. La gran noche se acercaba. El príncipe Siddhartha, convertido ahora en un monje errante, se sentó bajo la sombra de una higuera sagrada, conocida hoy como el árbol Bodhi. Era el mes de Vaishaka, en plena luna llena. El lugar, Bodh Gaya. Tenía 35 años. Su determinación era férrea. No se levantaría hasta haber encontrado la verdad última. La noche cayó. El viento susurraba entre las hojas. Las estrellas testificaban la espera. Y entonces comenzaron las pruebas. El demonio Mara, señor de la ilusión y la muerte, descendió con todo su poder. No era una criatura de cuernos y fuego, sino la personificación del ego, del miedo, del deseo, del odio. Con su ejército de sombras intentó romper la concentración de Siddhartha. Lluvias de flechas, truenos, huracanes, todo fue inútil. Las flechas se transformaban en flores antes de tocarlo. Mara entonces cambió de estrategia. Envió a sus hijas, encarnaciones de la belleza y la seducción. Pero Siddhartha no se movió. Su mente era clara, su compasión inmensa. Al no poder tentarlo, Mara lanzó su último ataque. ¿Quién eres tú para alcanzar la verdad suprema? ¿Qué derecho tienes? Siddhartha extendió su mano derecha hacia la tierra, tocó el suelo, y la tierra tembló. Era su testigo. Había purificado su karma a lo largo de innumerables vidas. Había vivido como bodhisattva, renunciando una y otra vez a su propia liberación por amor al mundo. Entonces, el silencio, profundo, infinito. En esa noche, Siddhartha atravesó los 3 grandes conocimientos. Primero, vio todas sus vidas pasadas. Segundo, vio cómo todos los seres renacen según sus actos. Y tercero, comprendió las 4 nobles verdades. El sufrimiento existe. El sufrimiento tiene una causa. El sufrimiento puede cesar. Hay un camino para lograrlo. Cuando el sol comenzó a elevarse por el horizonte, Siddhartha ya no era Siddhartha. Había alcanzado el despertar completo. Era ahora el Buda, el iluminado, el que ha visto las cosas tal como son. No fue una revelación divina, fue una comprensión directa, luminosa, irreversible. No había dioses en su mente, ni promesas celestiales, solo claridad. Pasó 7 semanas más en silencio, cerca del árbol Bodhi, contemplando la profundidad de lo que había descubierto. En una de esas semanas permaneció de pie, inmóvil, mirando el árbol sin parpadear, en gratitud. Ese lugar sería sagrado por los siglos. Se dice que incluso los dioses bajaron a rendirle homenaje. Brahma y Shakra le rogaron que enseñara. Al principio, dudó. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo compartir lo que solo puede verse con ojos internos? Pero luego recordó. Hay seres con poco polvo en los ojos. A ellos podría ayudar. Así comenzó su caminar como maestro. Su primer destino fue el Parque de los Ciervos, en Sarnath.
Allí encontró a los 5 ascetas que lo habían abandonado tras aceptar el arroz con leche de su jata. Al verlo acercarse, lo despreciaron. Pero algo en su rostro había cambiado. Su mirada era serena, su presencia luminosa. Cuando habló, sus palabras penetraron en sus corazones. Fue entonces cuando Buda pronunció su primer discurso, el Dhammacakkappavattana Sutta, el giro de la rueda del Dharma. En él expuso las 4 nobles verdades y el noble sendero óctuple: visión correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. Los 5 ascetas comprendieron. Fueron sus primeros discípulos. El Dharma había sido puesto en movimiento. Con ellos nació la Sangha, la comunidad de monjes. No era una organización de poder ni de culto, sino una hermandad de buscadores sinceros. Vivían de limosnas, practicaban la meditación, enseñaban la compasión. Sus reglas eran simples. Su propósito: el fin del sufrimiento. En los años siguientes, Buda viajó incansablemente por los reinos del norte de la India: Magadha, Kosala, Varanasi, Vesali, Rajagaja. Caminaba descalzo, con túnica sencilla y un cuenco en la mano. Hablaba a reyes y mendigos, a comerciantes y prostitutas, sin distinción de casta ni condición. Muchos se unieron. Entre ellos, su primo Ananda, quien se convertiría en su asistente más fiel, el sabio Sariputta y el poderoso Mahamoggallana, famoso por su dominio de los poderes psíquicos. Incluso su propio hijo, Rahula, se convirtió en monje. También su tía, Mahapajapat Gautam, fue la primera mujer en recibir la ordenación como monja budista. Fue un acto revolucionario en una sociedad profundamente patriarcal. Una de las anécdotas más conmovedoras fue su encuentro con el asesino Angulimala, quien había matado a cientos. Cuando intentó atacar a Buda, no pudo alcanzarlo. A pesar de su carrera, Buda le ofreció compasión, no castigo. El hombre se arrodilló, llorando, y se convirtió en monje. Alcanzó la paz. El mensaje de Buda era claro, directo, sin dogmas. Sé una lámpara para ti mismo. No aceptes nada por autoridad. Compruébalo tú. Despierta. Los discípulos se contaban por miles, pero él no permitía la adoración. No se consideraba un dios ni un salvador. Era solo un guía. Durante más de 40 años, el Buda predicó el Dharma. Sin templos, sin jerarquías. Enseñaba bajo árboles, en caminos, en aldeas. Su método era sencillo: diálogo, reflexión, experiencia directa. Su meta: la liberación de todos los seres. Había transformado un camino personal en un sendero universal. Pero el cuerpo, incluso el de un iluminado, no escapa al tiempo. Con el paso de los años, la figura del Buda se convirtió en leyenda viviente. Aquel que había renunciado al trono, que había vencido al miedo, al deseo y a la ignorancia, ahora recorría los caminos polvorientos del norte de la India acompañado por cientos de discípulos. El iluminado caminaba sin guardias, sin riquezas, sin posesiones. Solo su cuenco de limosnas, su túnica y una mente inquebrantable. Durante más de 4 décadas, el Buda enseñó incansablemente, desde Rayagaja hasta Sravasti, desde Vesali hasta Kushinagar. Donde quiera que iba, sembraba semillas de sabiduría. Cada pueblo, cada casa, cada rincón del bosque era un aula. Y sin embargo, el Buda no predicaba el culto a su persona. Rechazaba los dogmas ciegos. Su mensaje era simple, pero profundo. Todo lo compuesto está destinado a disolverse. Vive con atención. Pero el tiempo no perdona ni siquiera al más sabio de los hombres. Al llegar a los 80 años, su cuerpo comenzó a debilitarse. Aunque su mente seguía tan clara como el cielo sin nubes, su salud se tornaba frágil. Una época de hambrunas, enfermedades y guerras se cernía sobre los reinos. Las castas religiosas lo acusaban de herejía. Muchos intentaban desacreditarlo, pero él no respondía con odio, solo con silencio y compasión.
Una de las últimas anécdotas tuvo lugar en el reino de Vesali. Allí, sabiendo que su fin se acercaba, el Buda miró la ciudad por última vez. Luego se volvió hacia su discípulo Ananda y dijo: «Esta será la última vez que contemple Vesali». Y así comenzó su último viaje. Caminaron hacia el norte, lentamente, hasta llegar a la aldea de Pava. Allí, el Buda fue invitado a comer por un herrero llamado Kunda. Se le ofreció un plato especial conocido como Sukaramadava, cuya verdadera composición sigue siendo debatida hasta hoy. Tras comerlo, el Buda enfermó gravemente. Fiebre, dolores abdominales intensos. Algunos creen que fue envenenado, otros que fue una infección natural, pero él no culpó a nadie. Antes de morir, pidió que se agradeciera a Kunda por su ofrenda. Él me ha dado mi última comida, como Sujata me ofreció la primera antes de mi despertar. Ambas son igualmente meritorias. Su serenidad ante el dolor era inquebrantable. Aún en medio del sufrimiento, enseñaba. Aún entre espasmos, sonreía. Desde Pava, se trasladaron con dificultad hasta Kushinagar, una ciudad pequeña y silenciosa, rodeada de bosques de sala. Allí, entre dos árboles gemelos, el Buda pidió que se le preparara un lecho sobre la tierra, orientado hacia el norte. Se recostó sobre su costado derecho, en la postura del león. Ananda, su discípulo más amado, rompió en llanto. «Maestro, no puedo soportar que te vayas». Pero el Buda le respondió con dulzura: «Ananda, ¿cuántas veces te he dicho que todas las cosas compuestas están sujetas a la disolución? No te lamentes. Mira dentro de ti. Sé una lámpara para ti mismo». Los discípulos se reunieron. Algunos lloraban. Otros meditaban en silencio. El aire estaba cargado de solemnidad. El Buda dio entonces sus últimas palabras, una enseñanza final para todo aquel que quisiera comprender. Todas las cosas condicionadas son impermanentes. Esfuérzate con diligencia. Y entonces, con una mente serena, atravesó los 4 yanas, los estados profundos de absorción meditativa. Luego, en calma absoluta, su respiración se detuvo. El iluminado entró en el parinirvana, el estado más allá del renacimiento, del deseo, del sufrimiento. La liberación total. Era la luna llena del mes de Vaishaka. Corría el año 483 a.C. El cuerpo del Buda fue cremado con honores. Reyes, ascetas y laicos se acercaron desde todas las direcciones. Sus reliquias fueron distribuidas entre 8 reinos. Con ellas se erigieron estupas, monumentos sagrados que aún hoy se conservan como testimonio de su paso por el mundo. Pero el Buda no dejó un testamento. No nombró sucesor. No fundó una religión. Solo dejó un camino. La Sangha, la comunidad de monjes y monjas, asumió la tarea de preservar su enseñanza. Ananda, con memoria prodigiosa, recitó palabra por palabra sus discursos. Así nacieron los suttas, los textos que formarían la base del canon budista. 50 años después de su muerte, los discípulos se reunieron en el primer concilio budista, en Rajagaha. Fue allí donde se acordó mantener viva la llama del Dharma, no a través del dogma, sino del recuerdo fiel, del estudio y de la práctica. La llama del Dharma, encendida por el Buda en los bosques de la antigua India, no se extinguió con su partida. Por el contrario, su luz comenzó a expandirse, primero lentamente, como un río en calma, y luego con fuerza, como un océano incontenible. Aquel mensaje que hablaba de impermanencia, compasión y sabiduría empezó a viajar de boca en boca, de maestro a discípulo, de aldea en aldea. Tras la muerte del Buda, el primer concilio budista fue convocado en Rajagaha, la capital del reino de Magadha, bajo el patrocinio del rey Ajatasattu. Se celebró pocos meses después del parinirvana. El venerable Mahakassapa presidió la asamblea. Ananda, que había estado junto al Buda durante décadas, recitó de memoria los discursos del maestro, comenzando con la frase: «Así he oído».
Estos discursos se convirtieron en los suttas, recogidos en el Tipitaka o tres cestos, el Vinaya Pitaka, disciplina monástica, el Sutta Pitaka, enseñanzas del Buda, y el Abhidhamma Pitaka, filosofía y psicología budista. No se escribieron aún, eran preservados oralmente con precisión matemática. Con el paso de los años, la comunidad budista se fue diversificando, surgieron diversas escuelas y formas de entender la enseñanza original. Algunas mantenían una visión más conservadora y monástica, otras adaptaban los principios para incluir a laicos y explorar aspectos más metafísicos. Así nació el Theravada, la escuela de los ancianos, y con el tiempo, otras corrientes como el Mahayana, el Gran Vehículo, y siglos después, el Vajrayana, el Vehículo del Diamante. Pero antes de todas esas divisiones, hubo un hombre que marcó un punto de inflexión en la historia del budismo. Ashoka, el emperador del Imperio Maurya. Ashoka, que ascendió al trono en el siglo III a.C., era al principio un conquistador implacable. Su guerra más sangrienta fue en Kalinga. Se dice que, tras contemplar los campos repletos de cadáveres, miles de viudas y huérfanos, Ashoka experimentó un profundo remordimiento. Su alma se quebró. Fue entonces cuando encontró consuelo y dirección en las enseñanzas del Buda. Transformado por el Dharma, Ashoka renunció a la violencia. Se convirtió en el primer gran rey budista, y su reinado fue uno de los más notables de la historia de la India. Mandó construir miles de estupas y monasterios. Hizo grabar edictos en piedra, en lenguas vernáculas, explicando principios morales basados en la compasión, la no violencia y la justicia. Estos edictos de Ashoka aún se pueden leer hoy en día, esculpidos en pilares de granito que siguen en pie tras más de 2000 años. Pero Ashoka no se conformó con propagar el budismo en su reino. Envió misioneros a todas las direcciones conocidas. Al norte, hacia Cachemira, al oeste, hacia Persia y Siria, al sur, hacia Sri Lanka, donde su hijo Mahinda llevó el Dharma, estableciendo allí el budismo Theravada que aún perdura. Incluso se dice que llegó a enviar emisarios a Egipto y Grecia. Así, en apenas unos siglos tras la muerte del Buda, sus enseñanzas se difundieron más allá de las fronteras de la India. Hacia el siglo I después de Cristo, el budismo cruzó las montañas del Himalaya y llegó a China por la ruta de la seda. Allí se tradujeron los suttas al chino clásico. Grandes maestros como Kumarajiva y Xuanzang ayudaron a consolidar una rica tradición de filosofía budista, adaptándola a la mentalidad y cultura china. Surgieron escuelas como la Chan, precursora del Zen japonés. Desde China, el Dharma siguió expandiéndose hacia Corea y luego hacia Japón, donde floreció con fuerza en distintas formas, desde el Zen hasta la Tierra Pura. En cada región, el mensaje del Buda tomaba formas nuevas, pero mantenía su núcleo esencial: comprensión profunda, práctica meditativa, ética compasiva. En paralelo, en el Tíbet, otra transformación singular ocurrió. El budismo se mezcló con las prácticas tántricas locales y las enseñanzas del Buda Vajrayana, dando origen a la rica tradición tibetana, con figuras emblemáticas como Padmasambhava y, más adelante, los Dalai Lamas. A pesar de su diversidad, todas estas escuelas compartían los mismos fundamentos: las 4 nobles verdades, el noble sendero óctuple, la ley del karma y la búsqueda del nirvana. Ninguna de ellas adoraba a un Dios creador. Ninguna prometía salvación por fe ciega. Todas requerían del practicante una transformación interna. Mientras tanto, en la India, cuna del budismo, el Dharma comenzó a declinar lentamente a partir del siglo XII, con la llegada del Islam y los cambios culturales. Muchos monasterios fueron destruidos, como el legendario Nalanda, centro del conocimiento budista. Sin embargo, el mensaje no se extinguió. Había cruzado continentes, había echado raíces en nuevas tierras. Han pasado más de 2500 años desde que un joven príncipe renunció a la gloria de un reino para buscar la verdad última. Hoy, su figura serena,
sentada en meditación, adorna monasterios, altares, parques y museos en los rincones más remotos del planeta. Pero más allá de la escultura y la iconografía, el mensaje de Siddhartha Gautama, el Buda, sigue vivo. En los siglos recientes, el budismo ha cruzado fronteras geográficas, lingüísticas y culturales de maneras nunca antes imaginadas. Ya no es solo una tradición del Este. En el corazón de las grandes metrópolis de Occidente, en ciudades como Nueva York, París o Buenos Aires, hombres y mujeres de todas las edades y credos practican la atención plena, la compasión activa y el camino interior hacia el despertar. A mediados del siglo XIX, los textos budistas comenzaron a ser traducidos al inglés, francés y alemán. Filósofos, científicos y artistas occidentales quedaron fascinados por su profundidad. Hombres como Schopenhauer encontraron en el budismo un eco de sus intuiciones. En el siglo XX, figuras como Carl Jung y Alan Watts acercaron sus conceptos a una audiencia global. La diáspora provocada por los conflictos en Asia también llevó a grandes maestros budistas hacia Occidente. El Dalai Lama, exiliado del Tíbet tras la invasión china en 1959, se convirtió en uno de los principales referentes éticos y espirituales del mundo moderno. Su sonrisa apacible y su llamado constante a la paz han resonado en foros internacionales, universidades y reuniones interreligiosas. En Vietnam, otro maestro dejó una huella imborrable: Thich Nhat Hanh, monje zen, poeta y pacifista. Su enfoque en la atención plena, mindfulness, inspiró a millones de personas a integrar la práctica budista en la vida cotidiana. Su frase, "Camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies", se convirtió en un símbolo del budismo aplicado a la vida diaria. Pero quizá uno de los impactos más visibles del legado de Buda en el siglo XXI ha sido el redescubrimiento de la meditación en la ciencia y la psicología. Estudios neurológicos han demostrado que la meditación budista cambia la estructura del cerebro, mejora la salud mental, disminuye la ansiedad y fortalece la empatía. Hospitales, escuelas y empresas aplican hoy principios derivados del budismo sin necesidad de un marco religioso. El mindfulness, extraído de las enseñanzas del Buda sobre la atención y la conciencia del momento presente, se ha convertido en una herramienta terapéutica y educativa en el mundo moderno. Y aunque a veces se desvincula de su contexto espiritual original, su semilla sigue siendo la misma: estar aquí, plenamente, con todo el ser. A pesar de los avances tecnológicos, del vértigo de la información, del ruido constante de la vida contemporánea, las enseñanzas del Buda siguen ofreciendo un refugio. No un refugio de evasión, sino de presencia, un espacio donde el ser humano puede mirarse a sí mismo con honestidad y encontrar en su interior el origen y el fin del sufrimiento. Narrador, ¿qué nos dice el Buda hoy, en un mundo de pantallas y guerras, de individualismo y desconexión? Nos dice que el odio no cesa con más odio, sino con comprensión, que el dolor no se evita acumulando placeres, sino enfrentando sus raíces, que no hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Nos recuerda que todo cambia, que todo pasa, que incluso lo que creemos eterno, como el dolor o la soledad, tiene un final. Y por eso su mensaje es más urgente que nunca. Hoy, hay más de 500 millones de personas que se identifican como budistas. Desde Japón hasta Sri Lanka, desde Bután hasta California. Pero más allá de las etiquetas, millones más practican silenciosamente sus principios: la compasión hacia los seres vivos, la disciplina interior, la meditación y la ética universal. Monjes en monasterios de piedra, laicos en sus casas humildes, jóvenes en retiros urbanos, científicos que estudian la mente, psicólogos que aplican la sabiduría del Buda al trauma y al sufrimiento humano. El Buda vive donde hay silencio interior, donde hay observación atenta, donde alguien por un instante deja de correr tras lo efímero y se pregunta: ¿qué soy realmente?